El eco de sus propios pasos era el único sonido que llenaba el apartamento vacío. Clara, con sus 35 años pesándole como si fueran 100, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no era por el frío del suelo desnudo, era el frío del desamparo. El propietario, un hombre con una mirada que no dejaba espacio para la súplica, acababa de cerrar la puerta, y el sonido del cerrojo girando fue como un martillazo en su pecho. Su hijo, Lucas, de apenas 8 años, se aferraba a su pantalón con la cara pálida, sus ojos grandes y asustados, reflejando la misma pregunta que gritaba en la mente de Clara. ¿Y ahora qué? El olor a polvo y a ausencia lo impregnaba todo. El fantasma de una vida que acababa de ser borrada. Sintió la náusea del pánico subir por su garganta mientras miraba las 2 únicas mochilas y la caja de cartón que contenían todo su mundo. Estaban en la calle. La humillación ardía en sus mejillas, más caliente que las lágrimas silenciosas que luchaba por contener. No podía derrumbarse, no delante de Lucas. Su vieja máquina de coser, su compañera de batallas, yacía en una caja de cartón, tan rota e inútil como se sentía ella misma. Pasó los dedos por el metal frío y desconchado, recordando el zumbido rítmico que había sido la banda sonora de su sustento. Ese sonido significaba trabajo, comida en la mesa, el alquiler pagado. Ahora, su silencio era un grito ensordecedor de fracaso. La última reparación había sido demasiado cara y el cliente final nunca pagó. Cada puntada que había dado parecía una burla, una promesa rota de estabilidad. Su estómago se retorcía, no solo por el hambre que roía sus entrañas desde la mañana, sino por la angustia aplastante de no tener un oficio, un plan, una salida. Las manos que antes transformaban tela en vestidos y sueños, ahora temblaban, vacías e impotentes. El peso de la viudez y la maternidad en solitario nunca había sido tan aplastante. Una losa de hormigón sobre sus hombros cansados. Era una costurera sin máquina, una madre sin hogar, una mujer al borde del abismo. Sobre la tapa de un contenedor de basura, bajo la luz mortecina de una farola, contó el dinero por 10ª vez. Los billetes, producto de un finiquito miserable, se sentían frágiles y delgados entre sus dedos helados. 1.200 euros, exactamente. Contó las monedas una y otra vez, como si el acto de tocarlas pudiera mágicamente multiplicarlas. El sonido metálico y hueco parecía burlarse de ella. Con eso debía empezar de cero. Con eso debía alimentar a su hijo, cuyo estómago producía pequeños y lastimeros ruidos que ella pretendía no oír. El olor agrio de la basura cercana se mezclaba con el aire frío de la noche, y Clara tuvo que tragar saliva para no vomitar. Esos 1.200 euros eran el delgado muro que los separaba de la mendicidad, de dormir en un albergue o, peor aún, en un portal. Sintió el corazón apretarse en un nudo doloroso. Era una fortuna y, al mismo tiempo, no era absolutamente nada. Una broma cruel del destino que le daba lo justo para soñar con una salida, pero no lo suficiente para alcanzarla. Se refugió en un locutorio que olía a café quemado y a productos de limpieza baratos. El zumbido de los fluorescentes le taladraba la cabeza. Con Lucas dormitando en una silla de plástico a su lado, sus dedos tecleaban frenéticamente en el teclado pegajoso. Alquiler barato, trabajo urgente, habitación para madre e hijo. Cada búsqueda era un callejón sin salida, una puerta cerrada en su cara. La desesperación era un animal vivo arañando su interior, y entonces lo vio. Un anuncio pequeño, mal redactado, casi perdido entre miles. Ya se vende parcela rústica, 1.000 euros. No había fotos, solo una ubicación vaga en una zona rural de la que nunca había oído hablar, pero las palabras «suelo propio» brillaron en la pantalla como un faro en la más oscura de las tormentas. La idea se aferró a su mente con la fuerza de una obsesión. Tener algo suyo, un lugar del que nadie pudiera echarla, un trozo de tierra donde, quizás, solo quizás, podría plantar una nueva raíz. Era una locura, una imprudencia, pero era lo único que tenía. El clic del ratón para confirmar la transferencia bancaria resonó en el silencio del locutorio como un disparo. 1.000 euros se habían ido.
Clara sintió un vértigo helado, la sensación física de que su única red de seguridad se desvanecía bajo sus pies. Miró el saldo restante, menos de 200 euros, una tienda de campaña barata y 2 mochilas con ropa. Eso era todo. El pánico amenazó con ahogarla, pero entonces bajó la vista hacia Lucas. Dormía con la boca entreabierta, una expresión de paz inocente en su pequeño rostro, ajeno a la catástrofe. Un mechón de pelo le caía sobre la frente y ella se lo apartó con una mano temblorosa. Por él, todo era por él. En ese instante, una extraña calma, la calma de quien ya no tiene nada que perder, se apoderó de ella. Había quemado las naves, había apostado su último céntimo a un sueño borroso en un mapa. No sabía si había comprado su salvación o su tumba, pero por primera vez en semanas había tomado una decisión. Había elegido un camino, hacia adelante, hacia lo desconocido. El viaje en autobús fue una tortura suspendida entre el pánico y una frágil brizna de esperanza. El motor zumbaba de forma monótona, un sonido grave que vibraba a través del asiento y se metía en los huesos de Clara. A su lado, Lucas miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos, fascinado por cómo los grises edificios de la ciudad daban paso a un campo cada vez más verde y salvaje. Para él, era una aventura. Para Clara, era un salto al vacío. El olor a diésel y a tapicería vieja se mezclaba en el aire estancado, y ella cerró los ojos intentando visualizar su suelo propio. Un pequeño huerto, un lugar seguro para Lucas. El zumbido de una futura máquina de coser. Su corazón latía con un ritmo ansioso, un tambor que marcaba el compás de su apuesta desesperada. Cada kilómetro que los alejaba de su fracaso anterior era un kilómetro más cerca de una incógnita que la aterrorizaba y, al mismo tiempo, la mantenía respirando. Era la única oportunidad que tenía, la única. La palabra propio resonaba en su cabeza como un mantra sagrado. Imaginaba sus manos hundidas en tierra fértil, no en el frío metal de una máquina rota. Se veía plantando tomates, lechugas, cualquier cosa que pudiera alimentar a su hijo. Veía a Lucas corriendo descalzo sobre la hierba, libre de los peligros y la suciedad de las aceras de la ciudad. Era un sueño modesto, casi minúsculo, pero para ella lo era todo. Escapar del ciclo humillante de los alquileres, de las miradas de lástima, de la sensación de ser una intrusa en el mundo. En su mente, la pequeña parcela se transformaba en un paraíso personal, un refugio construido con sus propias manos, donde el único sonido por la noche sería el de los grillos y no el de las sirenas o las peleas de los vecinos. Una oleada de determinación la recorrió. Lo conseguiría. Por Lucas, construiría un hogar de la nada, aunque tuviera que levantar cada piedra con sus propias manos. La esperanza, aunque delgada y temblorosa, era un fuego tibio en su pecho. Cuando el autobús los dejó en una parada solitaria junto a la carretera, la realidad comenzó a imponerse con una dureza inesperada. No había nada, solo un camino de tierra que se perdía en la distancia, flanqueado por campos secos y agrietados. El sol del mediodía caía como plomo fundido, y el aire era tan denso y caliente que costaba respirar. El silencio era casi total, roto únicamente por el zumbido penetrante de las cigarras, un sonido que parecía amplificar la soledad del lugar. Clara se ajustó la pesada mochila a los hombros, sintiendo cómo las correas se clavaban en su piel. Le pasó a Lucas su pequeña mochila y le dio la mano. El tacto de sus deditos, sudorosos y pequeños, le dio un instante de fuerza. «Vamos, cariño, ya casi llegamos», mintió, intentando que su voz sonara alegre. El crujido de sus pisadas sobre la grava del camino era el único indicio de su avance hacia el supuesto nuevo comienzo. Un sonido seco en medio de un mundo indiferente. La caminata se convirtió en una prueba de resistencia. Después de media hora, la espalda de Clara era un nudo de dolor y el sudor le empapaba la ropa, pegándosela al cuerpo como una segunda piel. Lucas, cuyo entusiasmo inicial se había evaporado bajo el sol abrasador, empezó a quejarse. «Mamá, tengo sed, falta mucho». Sus palabras eran pequeños puñales en el corazón de Clara. Le dio un sorbo de la única botella de agua que les quedaba, sintiendo su propia garganta seca y rasposa. Su estómago,
vacío desde la mañana, protestaba con un dolor sordo y persistente. Para distraerlo y distraerse, empezó a contarle historias sobre la casita que construirían, sobre el perro que tendrían, sobre las aventuras que vivirían en el campo. Cada palabra era un esfuerzo, un intento desesperado de mantener viva la llama de la esperanza, mientras la realidad física de su situación amenazaba con extinguirla a cada paso. El peso de la tienda de campaña parecía aumentar con cada metro recorrido. Justo cuando estaba a punto de rendirse, de sentarse al borde del camino y llorar, divisó a lo lejos lo que parecía una gran higuera, tal y como describía vagamente el anuncio. Un torrente de alivio la inundó, dándole una nueva sacudida de energía. «¡Mira, Lucas! ¡Allí está! ¡Es nuestro árbol!». Su grito resonó en el aire quieto. Aceleró el paso, tirando de un Lucas ahora revitalizado por la promesa del final del camino. El corazón de Clara martilleaba en su pecho, esta vez de pura expectación. Estaban a punto de llegar. Estaban a punto de pisar su tierra, su refugio, el lugar donde todas las penurias terminarían. La imagen mental del huerto y la casita volvió con más fuerza que nunca. Sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en semanas. El calor, el cansancio, el hambre, todo parecía desvanecerse ante la inminencia de su recompensa. Había valido la pena, tenía que haber valido la pena. El último tramo lo recorrieron casi corriendo, con el corazón desbocado por la ilusión. Y entonces llegaron, y el mundo de Clara se hizo añicos. Se detuvo en seco, con la boca abierta y el aire atascado en los pulmones. Aquello no era una parcela, era una pesadilla, un terreno pedregoso e irregular, cubierto por una maraña impenetrable de matorrales altos, resecos y espinosos. No había ni un solo palmo de tierra llana o fértil. En el centro, la gran higuera no era un símbolo de vida, sino un esqueleto monstruoso y retorcido. Sus ramas muertas se extendían hacia el cielo como los dedos de un cadáver, sin una sola hoja verde. Era una imagen de desolación absoluta. El color se drenó del rostro de Clara. Sintió un vértigo helado, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies para tragarla. El silencio ya no era pacífico, era amenazador. Lucas se quedó a su lado, inmóvil, su pequeña mano soltándola de ella. La sonrisa de Clara se había congelado en una mueca de horror. La esperanza, tan brillante hacía un instante, se extinguió de golpe, dejando solo una oscuridad fría y absoluta. Un olor nauseabundo asaltó sus fosas nasales, un hedor pesado y dulzón que hizo que se le revolviera el estómago. Provenía de una zona pantanosa cercana, oculta por la vegetación, un caldo estancado de podredumbre y descomposición. El aire no era puro, estaba cargado con el miasma de la muerte. Era el olor del fracaso, de la vida que se pudre. Clara se llevó una mano a la boca, luchando contra una arcada. Este no era el aroma de un nuevo comienzo, de tierra mojada y flores silvestres que había imaginado. Este era el aliento fétido de un lugar olvidado por Dios, un rincón del mundo donde nada bueno podía crecer. La náusea que sintió no era solo física, era el reflejo de su alma, que se retorcía al comprender la magnitud de su error. Había traído a su hijo a un basurero, a un pantano. La humillación que sentía ahora era 1000 veces peor que la de ser desahuciada. Esta vez, la culpa era enteramente suya. Había comprado su propia ruina. Avanzó unos pasos, como un autómata, adentrándose en su propiedad. Cada paso era una tortura. Las piedras afiladas se clavaban en las suelas gastadas de sus zapatos, amenazando con atravesarlas. Las espinas de los matorrales se enganchaban en sus pantalones y arañaban la piel de sus brazos, dejando finos regueros de sangre. Intentó buscar un espacio liso, un pequeño claro donde al menos pudiera montar la tienda de campaña para pasar la noche. No había ninguno. El terreno era una trampa, un campo de minas de roca y espinas. Se agachó y tocó la tierra. Era polvo seco y pedregoso, imposible de cultivar, imposible de habitar. Un sollozo seco escapó de su garganta. ¿Cómo había podido ser tan estúpida? ¿Cómo había podido gastar su último dinero en esto, basándose en un anuncio sin fotos y en un sueño desesperado? La tierra que ahora poseía no era un refugio, era una jaula hostil,
un castigo físico por su credulidad y su desesperación. «Mamá», la vocecita de Lucas, temblorosa y rota, la sacó de su trance. Se giró y lo vio con la cara empapada en lágrimas silenciosas, sus pequeños hombros sacudidos por sollozos contenidos. Sus ojos, que antes brillaban de aventura, ahora estaban llenos de miedo y una profunda decepción que le partió el alma a Clara. «Esto no es una casa, mamá», susurró el niño. «Quiero irme a casa». La palabra «casa» fue un golpe brutal. Ya no tenían casa, y este lugar infernal nunca lo sería. El llanto de su hijo fue la confirmación final de su fracaso absoluto. No solo se había fallado a sí misma, lo había arrastrado a él a este pozo de miseria. El corazón de Clara se contrajo en un nudo de dolor tan intenso que le cortó la respiración. Se arrodilló frente a él, pero no pudo encontrar ninguna palabra de consuelo. ¿Qué podía decirle? ¿Qué mentira podía inventar ahora para protegerlo de la horrible verdad que los abofeteaba a ambos? En ese instante, el dique de contención emocional de Clara se vino abajo. La fortaleza que había fingido durante semanas se desmoronó, convirtiéndose en polvo como la tierra bajo sus rodillas. Una sensación de frío glacial, más intenso que cualquier invierno, la envolvió por completo. Era el frío de la desesperanza total. En la ciudad, al menos, había luces, gente, la remota posibilidad de encontrar ayuda. Aquí, la soledad era una entidad física y aplastante. Estaban completamente solos, a una hora a pie de la nada, en un terreno que parecía querer expulsarlos. El silencio del campo, que antes había anhelado, ahora se sentía como una condena, un vacío que se tragaba sus gritos antes de que pudieran formarse. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que había cometido el peor error de su vida. No era un simple error de juicio, era una sentencia de muerte para su futuro y el de su hijo. Su mirada, desesperada, barrió el horizonte en busca de una señal, cualquier cosa que contradijera la catástrofe. Buscó el brillo de un poste de electricidad, la tubería de una toma de agua, el tejado de una casa vecina. Nada, solo la extensión infinita de matorrales secos y, a lo lejos, una columna de humo que parecía estar en otro mundo, inalcanzable. La magnitud de su aislamiento la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No había escapatoria. El sol, que se había sentido como un aliado en su sueño, ahora era un enemigo cruel que los castigaba sin piedad, recordándoles su vulnerabilidad. Este lugar no solo estaba abandonado, parecía diseñado para repeler la vida. Sintió que las fuerzas la abandonaban, el peso de sus mochilas y de su decisión imposible de soportar. Se dejó caer sobre sus rodillas, la tela de sus pantalones rasgándose contra las piedras afiladas. El dolor físico era un eco lejano del tormento que desgarraba su alma. La higuera muerta se convirtió en el epicentro de su desesperación. Se arrastró hasta ella, tocando su corteza gris y agrietada. Se deshacía bajo sus dedos, como ceniza. Era el monumento perfecto para su situación, un sueño de vida y sombra que en realidad era un vestigio de muerte. Había imaginado a Lucas trepando por sus ramas robustas, riendo a la sombra de sus hojas. La realidad era este esqueleto grotesco, esta burla macabra de sus esperanzas. Un sentimiento de haber sido estafada, de una crueldad cósmica, la invadió. El vendedor anónimo de Internet no solo le había quitado su dinero, le había robado su última pizca de fe. Se apoyó contra el tronco rugoso y levantó la cara hacia el cielo azul e implacable, un cielo que parecía reírse de su desgracia. Un grito ahogado, mezcla de rabia y angustia, vibró en su pecho, pero no tuvo fuerzas para dejarlo salir. Estaba demasiado vacía, demasiado rota. Se desplomó por completo sobre el suelo pedregoso. Las rocas puntiagudas se clavaron en sus rodillas y en las palmas de sus manos, pero apenas registró el dolor. La agonía que la consumía por dentro era tan abrumadora que eclipsaba cualquier sensación física. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, finalmente brotaron. Eran lágrimas calientes, furiosas, que surcaban el polvo de sus mejillas, lágrimas de rabia contra sí misma por su estupidez, lágrimas de desesperación por su futuro inexistente, lágrimas de un profundo y aplastante remordimiento. ¿Qué he hecho?,
«Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró entre sollozos que la sacudían por completo. Había arrastrado a su hijo a este infierno. La culpa era un veneno que le quemaba las venas, una carga más pesada que cualquier mochila, más afilada que cualquier espina. Abrazó sus rodillas y se acurrucó, un pequeño bulto de miseria humana a los pies de un árbol muerto. El pensamiento de los menos de 200 euros que le quedaban en el banco fue el golpe de gracia. No era suficiente para comprar 2 billetes de autobús de vuelta a la ciudad que los había expulsado. No era suficiente para ir a ninguna otra parte. Estaban atrapados, varados en su propia isla de desolación. Este era el fondo del pozo, un lugar mucho más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. La falsa esperanza de la mañana ahora parecía una broma cruel, una luz parpadeante que la había guiado directamente al borde del precipicio. El aire pesado y maloliente del pantano cercano parecía espesarse a su alrededor, una manta sofocante que le robaba el oxígeno. Sintió que no podía respirar, que el pánico y la desesperación la estaban ahogando lentamente. No había salida, no había plan, solo la certeza absoluta y aterradora de que su último acto de esperanza había sido, en realidad, su suicidio financiero y vital. A medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, el lugar se volvía aún más siniestro. Las sombras de los matorrales se alargaban como garras, y el esqueleto de la higuera proyectaba una figura aterradora sobre el suelo. El zumbido de las cigarras fue reemplazado por sonidos nocturnos e inquietantes, el ulular lejano de una lechuza, el crujido de ramas rotas por algo que se movía en la oscuridad, el susurro del viento entre las espinas. Un miedo primario, animal, se apoderó de Clara. Agarró a Lucas, que se había quedado dormido por el agotamiento con la cabeza en su regazo, y lo abrazó con todas sus fuerzas. Su pequeño cuerpo era lo único cálido y real en este universo de pesadilla. El cuerpo de Clara temblaba sin control, no de frío, sino de puro terror. Había fracasado, en todos los sentidos posibles. Como madre y como persona, había fracasado. No quedaba esperanza, solo la noche que se cernía sobre ellos y la certeza aplastante de su error fatal. Mientras Clara permanecía inmóvil, un cascarón vacío de mujer, Lucas, movido por esa energía infantil que se niega a aceptar la derrota, se levantó. Su carita, aún manchada de lágrimas secas, mostraba una determinación nueva. No podía soportar ver a su madre así, rota a los pies de aquel árbol esquelético. «Mamá, voy a hacer un sitio para la tienda», dijo con una vocecita que intentaba ser valiente. Se alejó unos metros hacia un pequeño hueco entre las retorcidas raíces de la higuera. Empezó a apartar las piedras más pequeñas y a arrancar los hierbajos con sus manitas, un acto de fútil optimismo en medio de la desolación. Clara lo observaba a través de una neblina de apatía. Cada uno de los movimientos de su hijo, un recordatorio de su propia parálisis. El sonido de las pequeñas rocas chocando entre sí era un ruido casi irritante en el pesado silencio del atardecer. Lucas trabajaba con la concentración absorta de un niño en una tarea autoimpuesta. Su objetivo era simple: crear un pequeño cuadrado de tierra menos hostil donde pudieran colocar su refugio de lona. Era su manera de luchar, de imponer un mínimo de orden en el caos que su madre había comprado. Se agachó para arrancar un matojo de raíces particularmente tercas que se aferraban a la tierra polvorienta justo al lado de una de las raíces principales y gruesas del árbol muerto. Tiró con todas sus fuerzas, su pequeño cuerpo temblando por el esfuerzo. Sus pies resbalaron sobre la grava suelta y cayó hacia atrás, aterrizando con un golpe sordo. Pero su caída fue interrumpida por algo duro y con un borde afilado que se le clavó en la espalda a través de la fina tela de su camiseta. Un pequeño grito de dolor y sorpresa escapó de sus labios. No era una piedra, era algo diferente. Se incorporó, frotándose la espalda, y miró con curiosidad el lugar donde había caído. Un brillo metálico, rojizo por el óxido, asomaba apenas un par de centímetros sobre la superficie del suelo. Era una esquina perfecta, un ángulo de 90 grados que no pertenecía a la naturaleza desordenada que los rodeaba. La tierra y las raíces del árbol parecían haber crecido a su alrededor,
ocultándolo durante décadas. Intrigado, usó sus dedos para escarbar la tierra compactada a su alrededor. El metal estaba frío, a pesar del calor persistente del día. Consiguió despejar lo suficiente para ver que la esquina pertenecía a una superficie plana y metálica, enterrada profundamente. Un sonido metálico y hueco resonó cuando la golpeó con una piedra. «¡Mamá! ¡Mamá, ven a ver!», gritó, su voz cargada de la emoción del descubrimiento, rompiendo el letargo de Clara. El grito de su hijo la sacó de su estupor con la brusquedad de un cubo de agua fría. Por un momento, el pánico la invadió, pensando que se había hecho daño. Se levantó con dificultad, sus rodillas protestando por el dolor de las piedras, y corrió torpemente hacia él. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó con la voz ronca por el llanto y la inacción. Lucas, sin embargo, no parecía asustado, sino excitado. Sus ojos brillaban con una luz que Clara no había visto en semanas. «Mira, he encontrado algo. Es como un tesoro de piratas», exclamó, señalando la esquina metálica que sobresalía del suelo. Clara se arrodilló a su lado, su corazón aún latiendo con fuerza por el susto. Al principio, sintió una punzada de decepción. Probablemente era un trozo de basura, un viejo bidón o parte de una herramienta agrícola abandonada, otra pieza de la podredumbre de aquel lugar. Pero entonces, algo en la forma, en la solidez de aquel ángulo, captó su atención. No parecía basura. Había algo deliberado en su forma y en su posición, casi tragado por las raíces del árbol. Una chispa de curiosidad, débil pero persistente, se encendió en su interior. «¿Qué crees que es?», susurró, más para sí misma que para Lucas. El instinto, esa voz interior que había ignorado al comprar el terreno, ahora le decía que siguiera cavando. Usó sus propias manos. Sus uñas se rompieron y se llenaron de tierra dura y seca. El sol se ponía rápidamente, y una urgencia repentina la invadió. La apatía se transformó en una energía febril, una necesidad desesperada de saber qué se ocultaba bajo sus pies. El sonido de sus dedos arañando la tierra y golpeando el metal era ahora un ritmo frenético, el latido de un nuevo y extraño tipo de esperanza. La tierra estaba increíblemente compactada, como si no hubiera sido removida en incontables años. La superficie metálica era más grande de lo que pensaba. No era un bidón, era una placa, gruesa y pesada. El corazón de Clara empezó a latir con más fuerza. Trabajaron juntos, madre e hijo, bajo la luz moribunda del crepúsculo. Lucas, contagiado por la intensidad de su madre, usaba una piedra plana para raspar y aflojar la tierra, mientras Clara la apartaba con las manos. El aire se enfrió rápidamente, y el sudor de su esfuerzo se sentía helado en su piel. El olor a tierra seca y a metal oxidado llenaba sus fosas nasales. Poco a poco, el contorno de un gran rectángulo de hierro fue emergiendo de la oscuridad. Era una pesada placa, de casi 1 metro de largo, colocada deliberadamente para cubrir algo. Esto no era un accidente. Alguien había escondido algo aquí. Intentó levantar la placa por la esquina que Lucas había encontrado. No se movió ni 1 milímetro. Estaba increíblemente pesada, y el paso de los años la había sellado con tierra y óxido. Clara sintió una oleada de frustración. Estar tan cerca de una respuesta y ser detenida por un trozo de metal era una nueva forma de tortura. Miró a su alrededor, desesperada, buscando algo que pudiera usar como palanca. Vio una de las ramas más gruesas que se había partido de la higuera muerta. Era sólida, pesada y larga. Con un esfuerzo considerable, la arrastró hasta el agujero y encajó la punta bajo el borde de la placa de hierro. «Vale, Lucas, apártate un poco», dijo, su aliento formando nubes de vaho en el aire frío de la noche. Se apoyó en la rama con todo el peso de su cuerpo, usando una roca como punto de apoyo. La madera crujió en señal de protesta. Al principio no pasó nada. La rama se doblaba, amenazando con partirse. Las manos de Clara, doloridas y en carne viva, resbalaban sobre la corteza áspera. Apretó los dientes, un gruñido de puro esfuerzo escapando de sus labios. La imagen del rostro lloroso de Lucas, la humillación del desahucio, la desesperación de la tarde, todo ese dolor se canalizó en un último y furioso empujón. Y entonces,
Con un gemido metálico y un horrible sonido de succión de la tierra, la placa cedió. Se levantó unos centímetros, lo suficiente para que Clara pudiera meter los dedos por debajo. El metal estaba helado y áspero, y el peso era casi insoportable, pero la adrenalina anulaba el dolor. Con un último grito de esfuerzo, tiró de la placa hacia un lado, arrastrándola sobre la tierra en un estruendo que pareció sacudir el silencio de la noche. Ambos se asomaron al agujero que había quedado al descubierto, con la respiración contenida. La oscuridad en su interior era total, absoluta. Un soplo de aire frío y viciado, con un intenso olor a humedad y a tierra de sótano, salió del agujero, haciéndolos retroceder un paso. Era el olor de un lugar que había estado sellado durante muchísimo tiempo. Clara sacó el móvil del bolsillo, rezando para que le quedara batería. La pequeña luz de la linterna tembló en su mano mientras la apuntaba hacia el interior. El haz de luz reveló un pequeño hueco, una especie de sótano improvisado, de apenas 1 metro de profundidad. Las paredes estaban toscamente revestidas con piedras planas para evitar que la tierra se derrumbara, y en el centro, sobre el suelo de tierra apisonada, descansaba una caja de metal, cuadrada y oxidada, cubierta de una gruesa capa de condensación. El corazón de Clara dio un vuelco. Se quedó paralizada, mirando la caja, sin atreverse a respirar. El miedo y la expectación luchaban en su interior. ¿Y si era algo peligroso? ¿Y si estaba vacía? Pero la duda duró solo un instante. Tenía que saberlo. Se deslizó con cuidado dentro del agujero, sus pies aterrizando con un sonido sordo en el suelo húmedo. El frío era intenso aquí abajo, y el silencio, profundo. Se arrodilló frente a la caja. Era más grande de lo que parecía desde arriba, de unos 50 centímetros de lado. Estaba cerrada con un pesado y oxidado cerrojo, pero no había candado. Con manos temblorosas, intentó levantar el pestillo. Estaba agarrotado por el óxido. Usó la misma piedra que había usado Lucas para golpearlo. 1, 2, 3 veces, hasta que con un chasquido metálico que resonó en el pequeño espacio, el mecanismo se rompió y el cerrojo quedó suelto. Se tomó un segundo, cerrando los ojos. Su vida entera parecía haberse reducido a ese único instante, a esa caja enterrada bajo un árbol muerto. Todo podía cambiar, o todo podía seguir siendo la misma pesadilla. Con un suspiro tembloroso, levantó la pesada tapa. Un chirrido agudo y prolongado cortó el aire. El olor que salió del interior no era el de la podredumbre, sino un aroma extraño a ceras, a tela vieja y a papel. Dentro, todo estaba cuidadosamente envuelto en varias capas de tela encerada de color oscuro, un paquete voluminoso que ocupaba casi todo el espacio. La tela estaba rígida y fría al tacto. Con una delicadeza que no sabía que poseía, empezó a desenvolver el paquete capa por capa, como si estuviera profanando una tumba. Lucas observaba desde el borde del agujero, sus ojos como platos en la pálida luz del teléfono. La última capa de tela encerada cayó a un lado, revelando el contenido. Clara ahogó un grito. Bajo la luz temblorosa de su móvil, una visión imposible brillaba ante sus ojos. Docenas de pequeños lingotes de un metal amarillo y pesado, apilados ordenadamente. Oro. No había duda. El brillo era inconfundible, cálido y profundo. Un sol en miniatura que parecía absorber la oscuridad a su alrededor. Tomó uno con la mano temblorosa. Pesaba mucho más de lo que aparentaba, y estaba frío, increíblemente sólido. Era real. Sintió que las piernas le fallaban. Se sentó bruscamente en el suelo del sótano, con el lingote de oro en la mano, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era una fortuna incalculable, enterrada en el pedazo de tierra más miserable del mundo. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos de nuevo, pero esta vez no eran de desesperación, eran de shock, de incredulidad. Al lado de la pila de oro había 2 pequeñas bolsas de lona, cerradas con un cordel. Con dedos torpes, desató el nudo de una de ellas y volcó el contenido en la palma de su otra mano. No eran monedas, eran piedras sin tallar, de diferentes tamaños, con un aspecto grasiento y un brillo cristalino y mortífero incluso en la penumbra. Diamantes en bruto,
La enormidad de lo que había encontrado la golpeó con la fuerza de una ola. El vértigo la hizo cerrar los ojos. Su mente no podía abarcar la escala de aquello. Había pasado de no tener nada, de contar las últimas monedas sobre un contenedor de basura, a tener en sus manos una riqueza que solo había visto en las películas. El contraste era tan violento, tan absurdo, que una risa histérica y temblorosa escapó de sus labios, un sonido extraño y quebrado en la quietud del agujero. Pero no era todo. Debajo del tesoro había más, un objeto rectangular envuelto por separado en otro trozo de tela encerada. Lo desenvolvió con cuidado. Era un diario, encuadernado en cuero oscuro y agrietado por el tiempo. En la portada no había ningún título, solo dos iniciales grabadas en el cuero, casi borradas, H.M. El libro se sentía pesado en sus manos, cargado con el peso de los secretos que contenía. Junto al diario había una carpeta de cartón, atada con una cinta. La desató y la abrió. Dentro, una colección de documentos amarillentos y frágiles, certificados de nacimiento, cartas con la tinta descolorida, algunos papeles oficiales con sellos que no reconoció. De repente, el oro y los diamantes parecieron menos importantes. Estos papeles, este diario, eran la historia detrás de la fortuna. El misterio acababa de empezar. El tesoro era la respuesta a su pobreza, pero el diario era una pregunta que lo cambiaba todo. De vuelta en la tienda, con la tela de lona como único escudo contra la inmensidad de la noche, el mundo exterior parecía haber desaparecido. El viento soplaba con un silbido bajo y constante, haciendo que la precaria estructura temblara ligeramente. Lucas dormía profundamente a su lado, agotado por las emociones del día. Pero para Clara, el sueño era un país lejano e inalcanzable. Su corazón martilleaba en su pecho con una fuerza que le dolía, un tambor salvaje marcando un ritmo de pánico y euforia. Había vuelto a guardar la caja en su escondite y había cubierto la placa de hierro con tierra y ramas, intentando que todo pareciera intacto, pero sabía que nada volvería a ser como antes. Con manos temblorosas, bajo la única luz de su teléfono móvil apoyado en una mochila, abrió el diario de cuero. La piel estaba fría y rígida, y un olor a papel viejo, a tinta y a tiempo sellado se elevó, llenando el pequeño espacio. Era el olor de una historia esperando ser contada, de un secreto que había sobrevivido a la muerte. La primera página estaba escrita con una caligrafía elegante, pero firme, la tinta azul ahora desvaída a un color grisáceo. «Mi nombre es Héctor Medina», comenzaba, «y si alguien lee esto, significa que no he logrado proteger ni mi vida ni el legado de aquellos a quienes juré ayudar». Un escalofrío helado recorrió la espalda de Clara. No era el comienzo de una historia feliz. Pasó las páginas con un cuidado reverencial. Héctor no hablaba de la parcela como un hogar, sino como una estación de paso, un último respiro de aire español antes de la frontera. Describía las noches sin luna, el sonido de pasos sigilosos en la oscuridad, el miedo en los ojos de las familias que llegaban con lo puesto, huyendo de la sombra opresiva de la dictadura de Franco. Eran maestros, poetas, sindicalistas, gente cuya única ofensa era pensar de forma diferente. El diario no estaba lleno de descripciones del campo, sino de los rostros y las historias de los perseguidos. Cada palabra estaba impregnada de un profundo sentido del deber y del peligro. En una entrada de 1972, Héctor detallaba la naturaleza del tesoro. «No soy un ladrón ni un contrabandista», escribió con una claridad que atravesó las décadas. «El oro y las piedras que duermen bajo la higuera no me pertenecen. Son el futuro robado a docenas de familias. Son las casas que vendieron, las joyas de sus abuelas, los ahorros de toda una vida convertidos en algo pequeño y transportable que les permita empezar de nuevo en Francia». Clara sintió un nudo en la garganta. El peso del lingote que había sostenido en su mano cambió de significado. No era solo riqueza, era la esperanza condensada de innumerables vidas rotas. Héctor se describía a sí mismo no como un dueño, sino como un custodio, un guardián temporal de futuros ajenos. Una enorme responsabilidad que, según escribía, le quitaba el sueño por las noches. La angustia de Héctor era tan palpable en sus palabras que Clara sintió como si estuviera sentada a su lado en la oscuridad,
compartiendo su miedo. A medida que avanzaba en la lectura, las entradas se volvieron más tensas y esporádicas. El tono de Héctor cambió. La firmeza dio paso a una ansiedad creciente, a frases más cortas y a una caligrafía casi temblorosa. Empezó a mencionar la sospecha de una filtración, la sensación de ser observado. «Hay ojos nuevos en el pueblo», escribió en una entrada. «Ojos que no pertenecen aquí, ojos fríos y ambiciosos». El miedo de Héctor se filtraba a través del papel, y Clara se encontró conteniendo la respiración, sus propios músculos tensos por la anticipación. La narrativa de ayuda y esperanza se estaba transformando en una crónica de traición inminente. El aire en la tienda de campaña pareció volverse más frío, y el silbido del viento en el exterior de repente sonó como un susurro amenazante. Podía sentir el cerco cerrándose alrededor de aquel hombre valiente, una trampa que se estaba tendiendo en la misma tierra que ella ahora pisaba. Entonces llegó la revelación. Héctor identificó la fuente de su miedo. Es el joven teniente, Antonio Rivas. Es ambicioso como una plaga y ha olido el oro como un chacal huele la sangre. Lo he visto hablando con los hombres equivocados, su sonrisa llena de codicia. He cometido un error al confiar en alguien. Cree que esta fortuna es un tesoro sin dueño, un premio para el más audaz o el más cruel. Clara releyó el nombre varias veces. Antonio Rivas. El nombre se grabó en su mente con fuego. Era la pieza que faltaba, el rostro del mal que se cernía sobre la historia de Héctor. La angustia en la escritura era ahora insoportable. Héctor sabía que su tiempo se estaba acabando, que el joven teniente no se detendría ante nada para conseguir la fortuna que él solo estaba custodiando. El diario se había convertido en la crónica de una muerte anunciada, un testimonio escrito desde el borde mismo de la tumba. Un sudor frío perló la frente de Clara mientras leía las últimas palabras. La última entrada estaba fechada 2 días después. La caligrafía era un garabato casi ilegible, las palabras apretadas y escritas con una prisa desesperada. «Vienen esta noche. Lo sé. He escondido esto con la esperanza de que alguien algún día pueda hacer justicia, que los nombres de estas familias no se pierdan, que su sacrificio no sea en vano. Mi querida Elena, mi pequeño». La frase terminaba ahí. La pluma se había deslizado por la página, dejando un largo y tembloroso rastro de tinta, como si la mano que escribía hubiera sido arrancada a la fuerza del papel. La frase inacabada era más aterradora que cualquier descripción. El silencio que seguía era un grito que resonaba a través de 50 años. Clara cerró el diario de golpe, su corazón latiendo con violencia. Héctor, su esposa Elena, su hijo sin nombre, desaparecidos, asesinados por el teniente Antonio Rivas por un tesoro que él nunca llegó a encontrar. Y ahora, ella lo había encontrado. El peso de ese conocimiento la aplastó. A la mañana siguiente, la luz del sol parecía una ofensa, demasiado brillante y alegre para el horror que había descubierto. El mundo no se había detenido. Clara se sentía como un fantasma, atrapada entre el pasado sombrío del diario y un presente incierto. Aunque era dueña de una fortuna, su realidad inmediata era la misma. Seguía atrapada en esa tierra inhóspita con su hijo, con apenas comida y agua. La riqueza enterrada bajo sus pies se sentía tan lejana e inútil como una estrella. Estaba preparando un exiguo desayuno con las últimas galletas y un poco de agua cuando un sonido extraño rompió el silencio absoluto del campo. Era un ruido de motor, grave y potente, que se acercaba por el camino de tierra. Clara se congeló al instante. Nadie venía nunca por aquí. El sonido era una intrusión, una violación de su aislamiento. Agarró instintivamente a Lucas y lo puso detrás de ella, su cuerpo convirtiéndose en un escudo. El miedo, un animal familiar, le atenazó el estómago. Un todoterreno negro y reluciente, cubierto de una fina capa de polvo, apareció al final del camino y se detuvo a pocos metros de la tienda. El vehículo era tan incongruente en aquel paisaje de miseria que parecía una aparición de otro mundo. La puerta del conductor se abrió y de él bajó un hombre. Era anciano, quizás rozando los 80, pero se movía con una rigidez autoritaria. Vestía pantalones de tela caros y una camisa impecablemente planchada, a pesar del calor y el polvo. Su pelo era completamente blanco, peinado hacia atrás
y su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos eran agudos y fríos como el hielo. Se quedó de pie por un momento, observando la escena, la tienda de campaña raída, la mujer desaliñada y el niño asustado, con una expresión de calculado desdén. Clara sintió una oleada de terror puro y paralizante. Supo, con una certeza que le heló la sangre en las venas, quién era aquel hombre antes incluso de que hablara. El anciano se acercó lentamente, sus caros zapatos de cuero crujiendo sobre la grava. Una sonrisa forzada, que no llegaba a sus ojos, se dibujó en su rostro. «Buenos días», dijo, su voz sorprendentemente suave, pero con un timbre metálico y autoritario. «Soy Antonio Rivas, un vecino de la zona. Pasaba por aquí y vi su campamento. Me preocupé. Este no es lugar para una señora y un niño pequeño». Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada. Clara sintió la náusea del miedo subir por su garganta. El nombre, pronunciado por él mismo, resonó en su mente como una sentencia de muerte. Era él, el teniente Chacal del diario, ahora un anciano poderoso y temido. El asesino de Héctor Medina estaba allí de pie frente a ella, disfrazado de buen samaritano. El aire pareció espesarse, cargado con el peso de 50 años de crímenes y secretos. Clara apenas podía respirar. «He oído que alguien ha sido lo bastante insensato como para comprar esta parcela maldita», continuó Rivas, su mirada recorriendo el terreno con una familiaridad inquietante. «La gente de por aquí dice que trae mala suerte. Lleva décadas abandonada». Hizo una pausa, fingiendo compasión. «Mire, veo que está usted en una situación difícil. Siento lástima. Le ofrezco 1.200 euros por la parcela. Es más de lo que vale, se lo aseguro, pero así podrá volver a la ciudad y encontrar un lugar decente para su hijo». La cifra la golpeó como una bofetada. 1.200 euros. No solo era más de lo que ella había pagado, era casi la totalidad del dinero que tenía antes de su desastrosa compra. Él sabía. De alguna manera un contacto en el registro de la propiedad le había alertado de la venta, y él sabía exactamente cuán desesperada estaba ella. No era una oferta de caridad, era una prueba. Quería ver si ella sabía algo. En ese instante, algo cambió dentro de Clara. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero debajo de él, una nueva emoción empezó a arder: la rabia. La rabia por Héctor, por su familia asesinada, por las vidas rotas que representaba el tesoro. La rabia por este hombre que se presentaba ante ella con la sangre de inocentes en sus manos, ofreciéndole migajas para que se largara y le dejara el camino libre hacia la fortuna que había codiciado durante toda su vida. Miró el rostro de su hijo, pálido y asustado, y encontró una fuerza que no sabía que tenía. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme. «Le agradezco su oferta, señor, pero no estoy interesada en vender. Tengo planes para este terreno». Las palabras quedaron suspendidas en el aire tenso, un desafío abierto lanzado a la cara del monstruo. La sonrisa de Antonio Rivas se desvaneció al instante. Fue como si una máscara de cera se hubiera derretido, revelando el rostro depredador que había debajo. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos frías rendijas, y una expresión de furia glacial endureció sus facciones. El amable vecino desapareció, reemplazado por el teniente cruel y codicioso del diario. Se quedó en silencio durante un largo momento, un silencio cargado de una violencia contenida que era más aterradora que cualquier grito. Clara sintió que el corazón le iba a estallar en el pecho, pero no apartó la mirada. Por primera vez en su vida, no estaba huyendo, estaba plantando cara, y el hombre que tenía delante no estaba acostumbrado a que le desafiaran. El sol pareció oscurecerse, y el viento levantó una pequeña nube de polvo a sus pies, como un presagio. La batalla acababa de empezar. «Planes», repitió él. Su voz ahora era un siseo bajo y peligroso, despojada de toda amabilidad. «En este páramo no se puede planear nada más que la propia miseria. Es usted muy ingenua si cree que puede sobrevivir aquí». Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. El olor de su cara colonia se mezcló con el del polvo, un aroma caro y artificial que olía a corrupción. «Este es un lugar muy aislado, señora, muy peligroso. La gente se pierde.
Los fuegos empiezan por accidente. Las serpientes muerden en la oscuridad. Cada palabra era una amenaza velada, una imagen de muerte pintada con una calma escalofriante. Estaba describiendo exactamente lo que era capaz de hacer, lo que probablemente ya había hecho 50 años atrás en ese mismo lugar. Clara apretó la mano de Lucas con tanta fuerza que el niño soltó un pequeño quejido. Su mirada helada se desvió entonces de Clara y se posó directamente en Lucas, que intentaba esconderse aún más detrás de las piernas de su madre. La sonrisa cruel volvió a los labios de Rivas, una mueca espantosa. «Suceden accidentes terribles por aquí», dijo, su voz ahora un susurro íntimo y letal, cada sílaba diseñada para aterrorizar, sobre todo con niños curiosos, niños que juegan donde no deben, que excavan en busca de tesoros que no existen. La sangre de Clara se convirtió en hielo. Lo sabía. No era una sospecha, era una certeza. Sabía lo del diario, sabía lo de la caja, sabía por qué estaba allí, o quizás no lo sabía con certeza, pero su amenaza era una red lanzada para ver si ella reaccionaba, para confirmar sus sospechas. Había apuntado directamente a su única vulnerabilidad, a su talón de Aquiles. Su hijo, el terror absoluto, la parálisis total, se apoderó de ella. El coronel Rivas la estudió un segundo más, saboreando su miedo. Vio el pánico en sus ojos, la forma en que su cuerpo temblaba, y asintió para sí mismo, como si hubiera obtenido la respuesta que buscaba. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó de regreso a su lujoso coche. El motor arrancó con un rugido que desgarró el silencio, y el vehículo desapareció en una nube de polvo y arrogancia, dejándola sola, temblando en medio de la nada. El silencio que regresó era 1000 veces más pesado y amenazante que antes. Ahora no solo estaba aislada, estaba marcada. Un asesino sabía que ella estaba cerca de su secreto, de su fortuna. Clara se arrodilló, abrazando a su hijo con una fuerza desesperada, el corazón desbocado. ¿Qué debía hacer? Coger una pequeña parte del tesoro y huir en mitad de la noche, renunciando a la justicia por Héctor y su familia para salvar a su propio hijo, o quedarse y luchar, arriesgándolo todo. ¿Qué harías tú en su lugar? El pánico era un animal con garras de hielo aferrado a su garganta. Clara permaneció de rodillas, abrazando a Lucas con una fuerza que le hacía daño, mucho después de que la nube de polvo levantada por el coche de Rivas se hubiera asentado. El silencio que quedó atrás era peor que el rugido del motor, un silencio lleno de la eco de su amenaza, un silencio que parecía observar. La frase «accidentes terribles», sobre todo con niños curiosos, se repetía en su mente como una letanía macabra. Miró el rostro de su hijo, enterrado en su pecho, y una certeza brutal la atravesó. No podía quedarse. Rivas no estaba probando, no estaba sospechando. Sabía, o si no lo sabía, actuaría como si lo supiera, y su crueldad no conocería límites. Huir ya no era una opción, era la única forma de mantener a Lucas con vida. La rabia que había sentido se evaporó, dejando solo el frío y puro instinto de supervivencia. Tenía que sacarlos de allí, ahora. Pero, ¿a dónde ir? La idea de volver a la ciudad, de sumergirse de nuevo en la anonimidad de la multitud, era tentadora, pero ingenua. Rivas era un hombre poderoso, con contactos. Los encontraría. El recuerdo de la columna de humo que había visto el día anterior, la señal de vida en la distancia, volvió a su mente. El pueblo. Estaba a 1 hora a pie, pero era su única oportunidad. Quizás allí, lejos de la soledad de la parcela, podría encontrar un teléfono, una forma de pedir ayuda, alguien que la escuchara. Se movió con una rapidez febril que contrastaba con su parálisis anterior. Abrió la mochila y metió dentro lo esencial: el diario de Héctor Medina, la carpeta con los documentos y una de las pequeñas bolsas de lona con los diamantes en bruto. Era un riesgo terrible, pero eran la prueba y la única moneda de cambio que poseía. Dejó el oro, demasiado pesado, demasiado obvio. Cogió la botella de agua casi vacía y las últimas galletas. «Vamos, cariño», le susurró a Lucas. «Vamos a dar un paseo hasta el pueblo». La caminata de vuelta por el camino de tierra fue una tortura de nervios. Cada crujido de la grava bajo sus pies
sonaba como una explosión en el silencio. Cada sombra que el sol de la tarde proyectaba parecía la figura de un hombre al acecho. Clara no dejaba de mirar hacia atrás, esperando ver en cualquier momento el todoterreno negro de Rivas apareciendo en el horizonte. Sostenía la mano de Lucas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El niño, sintiendo el terror de su madre, no se quejó del cansancio ni de la sed. Solo caminaba en silencio, sus grandes ojos fijos en el camino, tropezando de vez en cuando. Clara sentía el peso de la mochila como nunca antes. No era el peso físico del diario o los diamantes, era el peso del secreto, el peso del miedo a que el asesino de Héctor Medina convirtiera a su hijo en el siguiente eslabón de su cadena de crímenes. El aire caliente y polvoriento le quemaba los pulmones, pero seguía adelante, movida por una pura descarga de adrenalina. Llegaron a la entrada del pueblo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja. Era un lugar pequeño y adormilado, con casas bajas de paredes encaladas y tejados de teja. Un par de ancianos sentados en un banco de piedra la miraron pasar con una curiosidad recelosa. Una mujer que barría su puerta detuvo su escoba y la siguió con la mirada. Clara sintió que era una extraña, una intrusa, y el pánico amenazó con paralizarla de nuevo. ¿En quién podía confiar? La amenaza de Rivas había envenenado todo, convirtiendo a cada desconocido en un posible espía. Se acercó a la mujer de la escoba, su voz un hilo tembloroso. «Perdone, busco a alguien que conozca bien la historia de esta zona». La mujer la estudió de arriba abajo, su mirada deteniéndose en su ropa polvorienta y en el rostro asustado de Lucas. Tras un largo silencio, señaló con la barbilla hacia una pequeña casa al final de la calle. «Hable con Alfonso. Si algo ha pasado en este valle en los últimos 80 años, él lo sabe». La casa del señor Alfonso era humilde, pero cuidada. Un pequeño jardín delantero estaba lleno de rosales y geranios, un oasis de color en medio del polvo. El contraste con su propia parcela maldita era doloroso. El corazón de Clara latía con una fuerza desbocada mientras llamaba a la puerta de madera. Unos pasos lentos y arrastrados se oyeron en el interior, y la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre muy anciano, de más de 80 años, apareció en el umbral. Era pequeño y encorvado, con la piel tan arrugada como un pergamino, pero sus ojos, de un azul pálido y acuoso, eran increíblemente lúcidos. La miró a ella y a Lucas con la misma desconfianza que los demás. «Diga», dijo con una voz cascada, pero no hostil. Clara tragó saliva. El nudo en su garganta le impedía hablar. Las palabras se agolpaban en su mente. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cómo explicarle a un extraño que había encontrado un tesoro y que un asesino la estaba amenazando? Sonaba a locura. «Yo he comprado la parcela de la higuera seca», comenzó. Su voz apenas un susurro. La expresión del anciano no cambió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si esa simple frase contuviera una larga y trágica historia. Clara sabía que no tenía tiempo para rodeos. La noche se acercaba, y el terror a lo que Rivas podría hacer la consumía. Tomó una decisión desesperada. Sacó su teléfono móvil, buscó la foto que había tomado antes de guardar el diario y se la mostró al anciano. Era una imagen clara de la portada de cuero gastado, con las iniciales H.M. grabadas en ella. Al principio, el señor Alfonso solo frunció el ceño, acercando la cara a la pantalla. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. Un temblor recorrió todo su cuerpo y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Su rostro perdió todo el color. «Dios santo», murmuró, su voz rota por la emoción. «Héctor Medina». Las lágrimas brotaron de los ojos acuosos del anciano y rodaron por las profundas arrugas de sus mejillas. Eran lágrimas que habían esperado 50 años para ser derramadas. Levantó una mano temblorosa y tocó la pantalla del móvil como si estuviera tocando una reliquia sagrada. Pensé que lo habían quemado todo, que lo habían destruido todo. Su recelo se transformó en una angustia abrumadora. Miró a Clara, y por primera vez la vio de verdad. Vio su miedo, su desesperación, y la reconoció no como una intrusa, sino como la portadora de un fantasma. «Entren», dijo, su voz ahogada por el llanto. «Rápido, entren. No es seguro hablar aquí fuera».
La condujo al interior de la casa, a una pequeña sala de estar que olía a madera vieja, a café y a recuerdos. La hizo sentarse en un viejo sofá de orejas y se sentó frente a ella, sus manos todavía temblando sin control. Lucas se acurrucó al lado de su madre, asustado por la intensa emoción del anciano, mientras Clara le contaba a trompicones su historia, el descubrimiento de la caja, el diario, la visita de Antonio Rivas y su escalofriante amenaza. El rostro del señor Alfonso se fue endureciendo, la pena dando paso a una furia fría y antigua. Asentía con la cabeza, cada palabra de Clara confirmando las sospechas que él había albergado durante medio siglo. «Yo era el guardés de la finca de los Medina», explicó con voz rasposa cuando Clara terminó. «No de esa parcela, sino de su casa principal, al otro lado del valle. Héctor era el mejor hombre que he conocido. Valiente, justo. Su mirada se perdió en el pasado, y yo siempre supe que fue Rivas. Siempre». El anciano se levantó y empezó a caminar por la pequeña habitación, su agitación demasiado grande para permanecer sentado. El sonido de sus pasos arrastrados sobre el suelo de madera era el único ruido en la sala. El aire estaba cargado de la tensión de una injusticia que había supurado durante décadas. «La noche que desaparecieron», continuó Alfonso, su voz bajando a un susurro conspirador. «Yo oí los camiones militares. Todo el pueblo los oyó, pero todos tuvieron miedo de asomarse, un miedo que Rivas se encargó de cultivar durante años». Se detuvo y miró a Clara con una intensidad feroz. A la mañana siguiente, los Medina se habían esfumado. Héctor, su esposa Elena, su pequeño hijo de 5 años, como si la tierra se los hubiera tragado. Rivas, que por aquel entonces no era más que un teniente con más ambición que dinero, empezó a decir que habían huido a Francia, que eran traidores, pero todos sabíamos la verdad. Hizo una pausa, el dolor evidente en su rostro. Unos meses después, ese chacal empezó a comprar tierras, pagaba en efectivo. Se construyó una casa enorme. Decía que le había tocado la lotería. «La lotería», escupió la palabra con desprecio. Su lotería fue la sangre de una familia inocente. Clara sintió que el frío del sótano volvía a invadirla. La frase inacabada del diario, «mi pequeño», resonó en su mente. Un niño de 5 años, la misma edad que tenía Lucas no hacía tanto. La maldad de Rivas era más profunda y monstruosa de lo que había imaginado. No solo era un ladrón, era un asesino de niños. Él nunca encontró el tesoro, susurró Clara, más para sí misma que para Alfonso. Por eso ha estado vigilando la parcela todos estos años. Por eso supo que yo la había comprado. Exacto, confirmó Alfonso, deteniéndose frente a ella. Esa tierra es su obsesión, su fracaso. Y ahora usted, una completa desconocida, ha encontrado en 2 días lo que él no pudo encontrar en 50 años. No se imagina lo peligroso que eso le hace. No se detendrá ante nada. La amenaza contra su hijo no era una bravuconada, es una promesa. El miedo de Clara se solidificó, convirtiéndose en un terror duro y pesado como el plomo. Alfonso se acercó a la ventana y miró hacia la calle, ahora sumida en la penumbra del anochecer. «No puede quedarse aquí. Mis vecinos son buena gente, pero tienen miedo. Rivas es el dueño de casi todo. Da y quita trabajo. Nadie se atreverá a ayudarla abiertamente». Se giró de nuevo hacia Clara, sus ojos azules brillando con una determinación renovada. «Pero yo no le tengo miedo a ese demonio. Ya soy demasiado viejo para tener miedo a otra cosa que no sea Dios. Voy a ayudarla». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma aterrorizada de Clara. Por primera vez en semanas, no estaba sola. Tenía un aliado, un frágil pero decidido guardián de la historia que estaba dispuesto a enfrentarse al monstruo. Una pequeña llama de esperanza, que creía extinguida para siempre, volvió a parpadear en su interior. Miró al anciano, cuyo cuerpo encorvado parecía haberse enderezado, y sintió una inmensa gratitud. «No puede volver por el camino principal», dijo Alfonso, su mente trabajando rápidamente. «Seguro que lo está vigilando, pero hay otra forma». Se acercó a un viejo mapa amarillento colgado en la pared, un mapa topográfico de la región. Su dedo tembloroso señaló un punto. «Aquí está su parcela. Y aquí, mi casa. ¿Ve esta línea de puntos a través del bosque?
Es un antiguo sendero de contrabandistas que usaba el padre de Héctor. Nadie más lo conoce. Es difícil de encontrar en la oscuridad, pero empieza justo detrás de la higuera. La llevará directamente a la parte trasera de mi propiedad. Le estaba dando una ruta de escape, un hilo de vida en medio de la oscuridad. Clara memorizó la ruta, su mente grabando cada curva, cada referencia que el anciano le daba. Era su única oportunidad. El sendero era la pieza final del puzzle, la clave para sobrevivir a la noche que se avecinaba. Debe volver a su tienda ahora, antes de que sea noche cerrada, instruyó Alfonso con urgencia. Recoja lo que necesite, pero sea rápida. No intente llevarse todo el oro, es demasiado pesado. Coja las pruebas, el diario, los documentos, y espere. Rivas es impaciente y arrogante. Actuará esta noche, estoy seguro. Cuando oiga el coche, no lo dude. Corra hacia el sendero. Corra sin mirar atrás. Venga aquí. Desde mi casa llamaremos a mi nieta. Es abogada en Madrid de derechos humanos. Ella sabrá qué hacer. El plan era aterrador, pero era un plan. Le dio a Clara una estructura, un propósito en medio del caos. Asintió, incapaz de hablar, el corazón latiéndole en la garganta. Alfonso puso una mano huesuda en su hombro. Vaya con Dios, hija, y proteja a ese niño. Es todo lo que importa. Con esas palabras resonando en sus oídos, Clara cogió a Lucas de la mano y salió de la casa, adentrándose en el crepúsculo que se había convertido en una amenaza de muerte. El camino de regreso a la tienda fue aún más angustioso. La oscuridad se cernía rápidamente y cada sombra parecía moverse. El viento susurraba entre los árboles secos, sonando como voces. Clara sentía 1000 ojos sobre ella. La protección de la casa de Alfonso se había desvanecido, dejándola de nuevo expuesta y vulnerable. Tenía que llegar a la tienda, recuperar las pruebas y prepararse para la huida. El rostro de Lucas estaba pálido en la penumbra, y sus pasos eran pequeños y rápidos para seguir el ritmo frenético de su madre. Cuando finalmente divisaron la silueta de la tienda contra el cielo violáceo, Clara sintió una mezcla de alivio y pavor. Estaban de vuelta en la boca del lobo. Entraron rápidamente y Clara cerró la cremallera, como si esa fina capa de lona pudiera protegerlos. El silencio en el interior era ensordecedor, cargado de una expectación insoportable. Solo se oía su propia respiración agitada y los latidos de su corazón. Las horas se arrastraron con una lentitud agónica. Afuera, la noche era total, sin luna, una oscuridad densa y aterciopelada que lo envolvía todo. Clara no se atrevía a encender la luz del móvil. Se sentó en la oscuridad, con Lucas dormido en su regazo y la mochila con las pruebas apretada contra su pecho. Cada sonido la hacía sobresaltar, el ulular de una lechuza, el crujido de una rama, el lejano ladrido de un perro. El tiempo se estiraba y se contraía. Su mente era un torbellino de imágenes. El rostro sonriente de Héctor en una foto del diario, el brillo codicioso en los ojos de Rivas, la mano temblorosa de Alfonso señalando el mapa. El miedo era una presencia física, un frío que le calaba los huesos. Esperar era la peor de las torturas. ¿Y si Alfonso se había equivocado? ¿Y si Rivas no venía? ¿Y si esperaba hasta el amanecer para atraparla a la luz del día? La incertidumbre era un veneno que le corroía los nervios. Y entonces lo oyó. Al principio fue un zumbido bajo, casi imperceptible, pero fue creciendo en intensidad. Un motor, pero no era el motor suave y potente del todoterreno de Rivas. Este era un sonido más áspero, irregular, el motor de una furgoneta o un coche viejo y maltratado. El sonido se acercó rápidamente por el camino de tierra y se detuvo a pocos metros de la tienda. Clara contuvo la respiración, su cuerpo completamente rígido. Oyó el chasquido metálico de 2 puertas al abrirse y cerrarse. Pasos, pesados, deliberados, crujiendo sobre la grava. No eran los pasos de un solo hombre, eran 2. Escuchó susurros, voces graves y rudas que el viento traía en ráfagas. No podía entender lo que decían, pero el tono era inconfundible. Era el lenguaje de la violencia, de la depredación. Eran los matones de Rivas. La impaciencia del coronel se había manifestado. La noche de la huida había llegado. Clara despertó suavemente a Lucas, tapándole la boca con la mano antes de que pudiera hacer ruido.
«Shh, cariño, tenemos que jugar a un juego», susurró en su oído, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar calmada. «Tenemos que ser muy silenciosos». Los ojos del niño se abrieron de par en par, llenos de terror. Entendió que no era un juego. Clara se echó la mochila a la espalda y se arrastró hacia la parte trasera de la tienda, la que daba al bosque, al sendero prometido. Se preparó para cortar la lona con una pequeña navaja que llevaba. En ese momento, un olor nuevo y penetrante invadió el aire. Un aroma químico y dulzón que le revolvió el estómago. Gasolina. El olor era tan fuerte, tan abrumador que casi la hizo vomitar. Estaban rociando la tienda. No venían a asustarla. Venían a quemarla viva, a borrarla a ella y a cualquier prueba que pudiera tener, a convertirlo todo en un accidente terrible. El sonido del líquido salpicando la lona de la tienda era como una lluvia mortal. Podía oír las risas bajas y crueles de los hombres afuera. El pánico más absoluto y primario se apoderó de Clara. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Con un movimiento desesperado, rajó la parte trasera de la tienda con la navaja, abriendo un boquete lo suficientemente grande como para pasar. Empujó a Lucas a través de él. «Corre hacia el árbol grande y no te pares», le ordenó en un susurro feroz. En el momento en que salía de la tienda, oyó el chasquido inconfundible de un mechero. Una llamarada de luz anaranjada iluminó la noche, y un rugido ensordecedor llenó el aire cuando la gasolina se inflamó. El calor fue instantáneo e intenso, una ola que le quemó la espalda mientras se lanzaba al suelo. La tienda de campaña se convirtió en una antorcha gigante en una fracción de segundo. Agarró a Lucas de la mano y corrió. Corrió a ciegas hacia la oscuridad del bosque, tropezando con raíces y piedras, las ramas de los matorrales arañándole la cara y los brazos. Detrás de ellos, el fuego crepitaba y rugía, proyectando sombras danzantes y monstruosas entre los árboles. «¡Ahí van!», gritó una de las voces. «¡Atrapadlos!». El sonido de sus perseguidores se unió al del fuego, una cacofonía de terror. Clara no miró atrás. Su único pensamiento era el sendero. Tenía que encontrar el sendero. Siguió corriendo, guiada por el instinto y las desesperadas instrucciones de Alfonso, adentrándose más y más en la negrura del bosque, el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El aliento le quemaba en la garganta y sus piernas ardían de esfuerzo, pero no se detuvo. La vida de su hijo dependía de su velocidad, de su capacidad para desaparecer en la noche que el propio Rivas había incendiado. Irrumpieron en la pequeña casa de Alfonso, como una ráfaga de viento y terror. Clara se derrumbó en el suelo de baldosas frías, jadeando, con el olor a humo y a pino quemado pegado a su pelo y a su ropa. Lucas, mudo de pánico, se aferró a su pierna, su pequeño cuerpo temblando sin control. El anciano no se inmutó. Con una calma que parecía venir de otro siglo, cerró la puerta con llave y corrió las gruesas cortinas, sumiendo la habitación en una penumbra segura. El aire del interior olía a manzanilla y a cera de abejas, un bálsamo que luchaba contra el hedor a violencia que traían consigo. «Están a salvo», dijo Alfonso, su voz cascada pero firme como una roca. Se acercó al teléfono, un viejo aparato negro sobre una mesita de madera. Clara oyó el sonido rítmico y circular del disco de marcar, un sonido de otra época que, en ese instante, le pareció el latido de su única esperanza. Su corazón, que había intentado escapar de su pecho, empezó a bajar su ritmo frenético, anclado por la serenidad del anciano. «Nuria, soy el abuelo. Escúchame con atención». La voz de Alfonso al teléfono era baja y urgente. Del otro lado de la línea, a cientos de kilómetros en Madrid, Clara podía casi sentir la energía de la nieta abogada, una presencia invisible pero poderosa. Alfonso relató los hechos con una precisión asombrosa. La amenaza, el diario, el intento de asesinato, el incendio. No había pánico en su voz, solo la fría y dura exposición de una injusticia que había esperado 50 años para ser denunciada. Clara, arrodillada en el suelo, apretaba el diario de Héctor contra su pecho. Era el corazón de la historia, la prueba irrefutable. La voz de Nuria llegó a través del auricular,
clara y cortante, un instrumento de precisión legal. «Abuelo, pon el altavoz». Sus instrucciones fueron un bisturí cortando el caos. «Nadie se mueve de esa casa. Van a llamar a la comandancia de la Guardia Civil, no al puesto local. Pidan por la unidad orgánica de policía judicial. Digan que tienen pruebas de un asesinato antiguo y un intento de asesinato en curso relacionado con crímenes de la dictadura. No den más detalles por teléfono. Solo eso». Menos de una hora después, la noche silenciosa del pueblo fue desgarrada por el sonido creciente de las sirenas. No era el lamento agudo de un coche patrulla local, sino el aullido grave y múltiple de vehículos más serios. Luces azules y rojas barrieron las paredes encaladas de la calle, pintando la sala de estar de Alfonso en intermitentes estallidos de color. Clara sintió un escalofrío, pero esta vez no era de miedo, sino de un sobrecogedor alivio. La autoridad había llegado, una fuerza real y legítima que eclipsaba el poder corrupto de Rivas. Varios agentes, con chalecos que decían «Policía Judicial», entraron en la casa con una eficiencia silenciosa y profesional. Una capitana, una mujer de mirada inteligente y seria, se sentó frente a Clara. Con manos que todavía temblaban, Clara le entregó el diario de cuero y la carpeta con los documentos. Al hacerlo, sintió un peso físico abandonando sus hombros, la carga del secreto y del peligro transferida a manos más capaces. El legado de Héctor estaba por fin a salvo. El amanecer trajo consigo la justicia. La opulenta finca de Antonio Rivas, una fortaleza de silencio y miedo durante décadas, fue asaltada por las fuerzas especiales de la Guardia Civil. El estruendo de un ariete rompiendo la pesada puerta de roble resonó por todo el valle, un sonido catártico que rompía 50 años de impunidad. No hubo tiempo para amenazas ni para llamadas a contactos poderosos. El coronel, el terrateniente temido, el asesino impune, fue sacado de su cama en pijama. Los noticieros matutinos mostrarían más tarde la imagen que el pueblo nunca olvidaría. El hombre que se creía un dios, con el rostro desencajado por la incredulidad y una furia impotente, siendo conducido con las manos esposadas a la espalda. El clic metálico de las esposas cerrándose fue el punto final a su largo reinado de terror. El chacal había sido enjaulado. Para Héctor, para Elena, para su hijo, el ciclo de violencia se había roto. Los accidentes terribles, finalmente, le sucedían a quien los provocaba. La noticia explotó como una bomba en el panorama mediático nacional. El tesoro de la higuera seca y el diario del custodio se convirtieron en la historia del año. El rostro arrugado y malévolo de Rivas estaba en todas las portadas. Los periodistas acamparon en la entrada del pueblo, sus cámaras y micrófonos buscando cualquier retazo de información. El nombre de Héctor Medina, borrado por la historia, se pronunciaba ahora con reverencia en los platós de televisión. Fragmentos de su diario, leídos por actores con voces graves, conmovieron a un país entero. Su historia personal se convirtió en el símbolo de miles de historias silenciadas. Clara, protegida en un lugar seguro por orden judicial, observaba todo a través de la pantalla. Se sentía como una espectadora de su propia vida. El peso de la historia de Héctor, que la había aplastado en la soledad, ahora era compartido por millones, y en esa comunión encontró una extraña paz. La verdad no solo había salido a la luz, estaba gritando desde los tejados. La confesión de uno de los matones, a cambio de una reducción de pena, condujo a los investigadores al último y más oscuro secreto de Rivas. En un rincón olvidado de la finca principal del coronel, bajo un bosquecillo de encinas, los georradares detectaron una anomalía. La excavación fue un proceso solemne y silencioso, transmitido en directo. La cámara se enfocaba en las palas de los arqueólogos forenses, mientras retiraban la tierra con un cuidado infinito. Y entonces aparecieron restos humanos, 3 esqueletos, uno de ellos pequeño, demasiado pequeño. Las pruebas de ADN confirmaron lo que el diario y el corazón ya sabían. Eran Héctor, su esposa Elena y su hijo de 5 años, David. El país entero contuvo la respiración. Encontrar sus cuerpos fue un acto de duelo nacional, pero también de redención. Ya no eran desaparecidos. Tenían un nombre, una tumba, y su asesino estaba entre rejas.
Clara lloró al ver la noticia, lágrimas de una profunda tristeza, pero también de un inmenso y definitivo cierre. El proceso legal que siguió fue un laberinto, pero Nuria, la nieta de Alfonso, lo navegó con la tenacidad de un sabueso y la brillantez de una estratega. El tesoro, recuperado en su totalidad, fue puesto bajo custodia judicial. El oro y los diamantes dejaron de ser un mito para convertirse en el anexo A de un expediente judicial. Los documentos y cartas encontrados por Clara fueron la clave, la piedra de Rosetta para descifrar el legado de Héctor. Con la ayuda de organizaciones de derechos humanos y registros internacionales, Nuria y su equipo lograron localizar en Francia, Argentina y México a los hijos y nietos de las familias a las que Héctor había ayudado a escapar. Para estas familias, la noticia fue un shock, la reapertura de una herida que creían cerrada, pero también un milagro. El dinero no podía devolverles a sus padres o abuelos, pero era un reconocimiento tangible de su historia, una restitución que llegaba medio siglo tarde. El tesoro maldito se transformó en un instrumento de justicia reparadora, en un acto de gratitud que dejó a Clara sin palabras. Las familias herederas, reunidas por videoconferencia en un emotivo encuentro virtual, decidieron unánimemente otorgarle una recompensa sustancial. No era un pago, insistieron, sino un regalo. Usted no solo encontró su dinero, usted encontró su honor, le dijo el nieto de un poeta exiliado, con los ojos llenos de lágrimas. Además, el tribunal, reconociendo su papel crucial y los peligros que había enfrentado, ratificó de forma definitiva y sin cargas la propiedad de la parcela a su nombre. Un día, recibió un sobre por correo certificado. Dentro no había un anuncio cutre de Internet, sino una escritura de propiedad oficial, con su nombre impreso en un papel grueso y timbrado. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo su peso, su solidez. Era suyo. El trozo de tierra que había sido su pesadilla y su salvación, ahora era legalmente su refugio. Sintió por primera vez la sensación del suelo firme bajo sus pies, la promesa de un futuro que podía empezar a construir. Un año después, el sol brilla sobre un paisaje transformado. Donde antes se alzaba el esqueleto de la higuera muerta, ahora hay un pequeño jardín lleno de vida. Rosales, lavanda y un pequeño huerto crecen con vigor. La tierra pedregosa y estéril, trabajada y abonada, ha revelado una inesperada fertilidad. En el centro de todo se levanta una casa modesta pero nueva, de paredes blancas y un porche de madera. El aire ya no huele a pantano y descomposición, sino a tierra húmeda, a flores y al aroma del café recién hecho. Lucas, que ahora tiene 9 años y ha recuperado el color en las mejillas, ríe a carcajadas mientras persigue a un cachorro juguetón por el césped. Su risa, limpia y despreocupada, es el sonido más dulce del mundo. En el porche, Clara está sentada frente a una nueva y reluciente máquina de coser industrial. Su zumbido rítmico y potente no es un eco de la subsistencia, sino la banda sonora de la prosperidad. Ya no cose para sobrevivir, crea para un negocio de artesanía online que crece cada día. Al atardecer, Clara pone la mesa en el porche. No hay galletas secas. Hay un pollo asado, una ensalada de su propio huerto y pan recién horneado. El fantasma del hambre, que la persiguió tanto tiempo, se ha desvanecido. Mientras sirve la cena, observa a su hijo, que le cuenta con entusiasmo su día en la escuela del pueblo. Está a salvo, es feliz. Un sentimiento de calma y plenitud, tan profundo que casi duele, la inunda. No ha olvidado el miedo ni la desesperación. Esas cicatrices son parte de ella, el recordatorio del precio de su nueva vida, pero ya no la definen. Ha pasado de ser una víctima a ser la arquitecta de su propio destino, una restauradora de justicia. La historia de Clara demuestra que incluso en la tierra más estéril, la semilla de la justicia puede florecer, si crees en el poder de la resiliencia y en que la verdad siempre encuentra su camino. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que te recordarán la increíble fuerza del espíritu humano.